pantalla. Bien. Ahí entra Germán también. Bien, perfecto. No lo voy a poner en presentación, porque en presentación siempre hay un problemilla, pero bueno, vamos a ponerla a ver cómo funciona. ¿Lo ven bien, chicos? Sí. Bárbaro. Perfecto. Ahora me dicen el delay que hay. Vamos a hacer un pequeño repaso del anterior, de los conceptos bien importantes que habían quedado sobre la mesa y que está bueno repasar para hacer foco en lo que vamos a ver hoy, que es básicamente ver un caso de estudio. Tengo más, vamos a ver el tiempo que tenemos y las ganas que tenemos. El más interesante por la complejidad y la profundidad y en realidad todos los hice en primera persona, pero el caso del distrito Ciudad, sobre todo porque es usos mixtos y contempla un montón de situaciones y fue el más complejo y más a profundidad, lo puedo, y además es de propiedad intelectual de la empresa y lo puedo mostrar. El resto también puedo mostrar algunos, pero son más simples en términos de abarcar las tres patas del estudio de mercado, que era el estadístico, la oferta y el de demanda. Entonces, ese es el objetivo, pasar rápido los conceptos a modo de repaso y después nos vamos a meter, no vamos a ir slide por slide del documento de investigación de mercado, que son 110 páginas, pero lo interesante, como les había dicho la clase pasada, mirá, ya estoy como docente, tengo el docente. Somos como alumnos igual, ¿eh? Bueno, tampoco para tanto, solamente comparto lo que sé y nada más. Yo sería Godínez. Seth Godin, ¿sos vos? Seth Godin. Bueno, es simplemente eso. Repasar los conceptos y luego meternos en el estudio de mercado. Si quieren les paso primero uno más sencillo, que era de estudio de oferta, y después nos metemos en el caso del estudio Ciudad. A ver, perdóname. Nadia, silenciás a todos, por Dale. favor. El truquillo, a esta altura, después de cientos de miles de Zooms, saben que con Alt-A pueden mutear y desmutear, ¿sí? O con la barra espaciadora desmutean mientras quieren hablar, la sueltan y se vuelve a mutear, digamos, ¿no? Así no hay ningún ruido embarazoso en el medio. Bueno, creo que son 10 slides nada más de los grandes conceptos. ¿Se acuerdan que dijimos es el paso cero, ¿no? La investigación de mercado. ¿Por qué era el paso cero? Porque así como hoy está incorporado que, no sé, para hacer un emprendimiento hay que poner una estructura legal, hay que hacer un análisis estratégico y positivo, hay que contratar a una constructora, lo seremos nosotros, hay que hacer la prefactibilidad técnica en términos de proyecto, hay que contratar a una comercializadora, hay que hacer postventa, etc. Hoy está dado, va de suyo, que la cadena de valor de un desarrollo inmobiliario incluye todos estos procesos y que además el paso cero hoy es la investigación de mercado, hoy ya está incorporado. Ahora, ¿por qué digo paso cero? Porque la primera antes de avanzar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Una de las posibles devoluciones de la investigación de mercado, como les había dicho, es la de no avanzar, ¿sí? Uno sale con la premisa a hacer la investigación de mercado, con una hipótesis de salida, y que luego la investigación de mercado o la interpretación de la investigación de mercado deberá
deberá confirmar, bueno, sí, vamos por este producto, deberá confirmar y ajustar, bueno, vamos por este producto, pero ojo que es un mercado de precios, achiquemos las superficies, achiquemos la calidad, vayamos por el ticket, ¿no? Ese podría ser otro de los resultados de investigación de mercado. Y otro podría ser, mirá, cambiemos de producto, ¿no? En lugar de residencial, vayamos por oficinas o coworking, o vayamos por locales comerciales. Acá el residencial no va a dar la rentabilidad esperada. En fin, o que es digo, peor de todo. Peor de todos. Peor es un calificativo, ¿verdad? Y los calificativos siempre son con respecto a algo, ¿no? Si vos me decís no avanzar, es una de las peores devoluciones, y la verdad que podría ser una de las mejores, ¿no? Te estoy diciendo de que no avances y que podrías haber perdido mucho dinero, ¿no? Si ibas con la hipótesis de partida y no hacías ninguna investigación de mercado, ¿no? Entonces, eso de peor, ojo, es cuestión de perspectiva. ¿Recuerdan? No sé si fue con ustedes que les compartí el video de Apple, de uno de los lanzamientos de Perspective se llamaba, que es uno de mis videos favoritos, que todo depende de la óptica con lo que se mire, y en términos de investigación de mercado, nunca más presente ese concepto, ¿no? Entonces, todo desarrollo inmobiliario comienza o termina, ¿sí? Porque una de las posibles devoluciones podría ser no avanzar. Entonces comienza o termina con una investigación de mercado. Otro de los conceptos que a mí me pareció hiper importante, y que esto sobre todo no sé si los que están presentes son todos brokers inmobiliarios, o hay algún desarrollador o constructora, algún otro perfil, digamos, que no sea el de comercializador, pero sobre todo los brokers, a ver cómo decirlo, como un aliado estratégico del desarrollador inmobiliario, ¿no? En términos de que nos volvamos fuente de información como brokers, es que este concepto deben tenerlo muy claro. Cuando un desarrollador les pregunta, ¿no? En los inicios de una investigación de mercado profesional, broker, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es el segmento? ¿Cuál es la zona? Y demás. Lo primero que se les tiene que venir a la cabeza es que no existe un desarrollo inmobiliario conceptualizado para un inversor, ¿no? El proceso es absolutamente inverso. Hoy se habla mucho de user experience, ¿no? De UX, experiencia de usuario. Hoy el paradigma es usuario final. Usuario final. Entonces, todo producto inmobiliario que se conceptualice pensando en una necesidad específica del usuario final, identificado en un estudio de demanda, tiene altísimas posibilidades de éxito, ¿no? Altísimas posibilidades de éxito. Uno de los riesgos o cuestiones importantes a ver es la dimensión de ese nicho, ¿no? Cuando estamos hablando de una necesidad específica, estamos hablando implícitamente de nichos, ¿no? Y los nichos, como por definición, no son de volumen, son específicamente de nicho, ¿no? Son de pequeñas dosis, pequeñas píldoras, que si nos pasamos de rosca, en lugar de hacer 50 unidades, hacemos 300, y probablemente en lugar de ser exitosos nos lleve o nos empuje a la quiebra, ¿verdad? O tendremos que salir a buscar inversores, dinero, y sea otra la ecuación de rentabilidad. Entonces, cuando un desarrollo inmobiliario está conceptualizado pensando en el usuario final, ¿sí? ¿Se acuerdan? Creo que ahora es otro de los slides, el concepto, preguntándole qué necesita, qué quiere y cómo lo puede pagar, ese producto va a funcionar perfectamente, la velocidad de venta va a ser alta, la cola de espera para alquilar va a ser alta, ¿no? Entonces cuando hay poco stock de esas unidades que se alquilan, por oferta y demanda, se van a alquilar a muchísimo mayor precio, ¿no? Todo el mundo va a querer estar ahí, va a querer disfrutar ahí, va a querer venderlo, o cuando pise no se va a querer ir. Bueno, eso va a ser escasez, ¿se acuerdan? El real estate trabaja sobre la escasez de los productos, entonces la rentabilidad va a subir. Y cuando eso pasa, cuando el usuario final está pasmado de alegría de vivir ahí, de consumir, obviamente el inversor le llama la atención
y nos va a golpear la puerta, chicos, ¿puedo invertir con ustedes? Vi que funciona muy bien el producto, y ahí arranca o termina, como ustedes quieran decirlo, porque es un círculo virtuoso, ¿verdad? Entonces, cuando un producto funciona muy bien con la persona o con la demanda que lo va a consumir, el inversor viene solito, ¿sí? No hay que salir a buscarlo, ¿sí? Entonces, siempre piensen en el usuario final, no en el inversor. Siempre piensen en el usuario final. Luego el resto viene solo, ¿ok? Y en esto de hacer el estudio de demanda, ¿se acuerdan que el estudio de mercado tenía 3 patas? El estudio estadístico, el estudio de oferta y el estudio de demanda. En el estudio de demanda le preguntamos en primera persona a la demanda que teóricamente pensamos que podría consumir nuestros productos. Preguntamos, ¿qué quiere? ¿Qué necesita realmente? ¿Sí? Muchas veces el qué queremos no coincide con lo que necesitamos, ¿verdad? ¿No? Querer probablemente sea más grande de lo que necesitamos, ¿no? Y se asocia un poco más al lujo o a la comodidad, ¿sí? No sé si lujo, pero sí a la comodidad, ¿no? Estar un poco más holgado, ¿no? ¿Qué quiero? Y quiero una camioneta. Y la verdad que con un auto con capacidad para 4 personas es lo que necesito. Entonces, ¿qué quiero? Por un tema de expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que querés? Y después, por supuesto, hay que entenderlo, ¿no? Si disfrutaría más los amenities, el espacio verde, que sea sustentable. Bueno, después hay que saber leerlo e interpretarlo, ¿no? Por eso le ponemos la pregunta de qué quiere, ¿no? Para trabajar sobre esas expectativas. Luego, el qué necesita. Y el que necesita habla de la otra punta, de la más baja. Tampoco pasarnos de rosca en que sea tan fit, ¿no? Tan ajustado que ya no le guste lo que necesita, digamos, ¿no? Entonces, jugar entre el que quiere y el que necesita, ¿no? Si es un mercado de precios, voy a ir más para el lado del que necesita, y si es un mercado de productos, probablemente me incline para el lado del que quiere, digamos, ¿no? Que esté un poquito más holgadito. Y por último, y es la pregunta que cose todo, es qué puede pagar, ¿no? Cuando preguntamos qué es lo que puede pagar, hablamos de demanda efectiva, ¿sí? ¿Qué puede pagar el usuario final o el inversor, llegado el caso? ¿Qué puede pagar? Habla de demanda efectiva, o sea, la demanda que realmente se puede pagar y que termina el círculo. ¿De acuerdo? Porque si le producimos, le fabricamos, le construimos, le conceptualizamos un producto que necesita o que quiere y que después no puede pagar, no sirve para nada, ¿ok? No tiene ningún sentido. Entonces, esta es la tríada que necesitamos como mínimo enfocarnos en un estudio de demanda. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué puede pagar? Luego, en cada sección, ¿no? En cada vertical de qué quiere, qué necesita, qué puede pagar, por supuesto se abren un montón de subpreguntas y van a estar asociadas con cuestiones específicas de cada proyecto que queremos validar. ¿Okay? Esta definición creo que se las adelanté un poquito, les repito que a esta altura estamos repasando un poco, ¿no? Algunos, creo que todos los slides ya se los he mostrado, pero está bueno repasarlos porque son los más importantes. Entonces, lo que le decía recién, todo producto inmobiliario que se conceptualice, y lo pongo con mayúscula y lo recalco, conceptualizar no es ingenua la palabra, no trata ni de construir, ni de fabricarse, ni diseñarse. Estamos hablando del producto comercial, ¿sí? Por ahora son respuestas ambiguas de qué quiere, qué necesita y cómo lo puede pagar. Entonces, el concepto del producto inmobiliario habla de un producto comercial, que luego lo bajaremos a tierra y está dentro de un slide que les he mostrado el módulo 1, pero que lo voy a repasar ahora, creo que viene seguidito o un par más adelante, ¿no? Entonces, todo producto inmobiliario que se conceptualice pensando en solucionar una necesidad específica que le preguntamos a la demanda, tiene altísimas probabilidades de éxito. Pero como todo nicho, no es de volumen, hay que saber dimensionarlo. ¿Hago 5 dúplex o hago 50? Probablemente, si hago 10 dúplex, me vaya muy bien y sea un caso exitoso en esa zona donde estoy
colonizando, o es una zona nueva que estoy descubriendo, ¿no? Y que estoy desarrollando, ¿no? Que esa es la verdadera tarea del desarrollador, ¿no? Ir buscando tierra con incidencias más bajas, para luego ir consolidándolas y hacer el famoso negocio de tierras, que ahora le voy a mostrar el slide, y que habíamos hablado en el módulo pasado, ¿no? Como les comentaba, siempre al principio, el verdadero valor agregado no radica en la investigación de mercado, ¿no? Uno distribuye este documento de investigación de mercado con los distintos gráficos, distintas informaciones, y cada uno que lea este gráfico va a llegar a una conclusión distinta, digamos, ¿no? El verdadero valor agregado de la investigación de mercado radica en la interpretación. Y en la interpretación, ahí se ve la experiencia, está cruzado por distintas variables, habla de si es la primera vez o varias veces que ha tenido el ejercicio de hacer un estudio de demanda e interpretarlo, y a veces estamos empujados literalmente, a tomar una decisión y que la interpretación está sesgada. En realidad, siempre está sesgada. Uno de los objetivos principales en la interpretación de la investigación de mercado es ser objetivos, ¿no? Es ser objetivos. Y no debemos engañarnos, ¿no? Luego esta investigación de mercado siempre es parte de la carpeta del plan de negocios, ¿no? Para luego seducir o a inversores iniciales, seducir a dueños de tierra, seducir también a usuarios finales en otra etapa posterior, en una preventa, ¿de acuerdo? Entonces, cada carpeta que yo entrego, por ejemplo, y creo que ya se los había hecho el ejemplo, se lo doy a un estudio de arquitectura, que son 2 socios con poca estructura, seguramente le va a pedir al proyecto que para arriesgarse y arrancar ese camino, tenga una rentabilidad determinada que no sea poca, digamos, porque tiene la versatilidad, la agilidad, es una empresa líquida, como solemos llamarlo, y puede esperar, ¿no? Porque su estructura de costos es más liviana, ¿no? Puede esperar a que venga un proyecto que justifique, ¿no? Que justifique embarcarse en semejante cantidad de riesgo, ¿verdad? En cambio, esta misma carpeta se la doy a una desarrolladora que está integrada hacia atrás, donde tiene un área de administración, tiene una fuerza de venta grande, tiene una constructora con mano de obra especializada, que si se pierde es muy difícil volver a encontrar, tiene unidades aún sin vender, ¿no? O sea, tiene dinero esperando, ¿no? Y líquido para seguir. Entonces, probablemente este mismo proyecto, que para un estudio de 2 empleados no le fue lo suficientemente jugoso, entre comillas, a esta empresa, le sirve no para ganar dinero, sino para ganar tiempo, esperando el proyecto que le haga ganar dinero, ¿verdad? Entonces, para un mismo documento, para una misma investigación de mercado, las interpretaciones y los caminos fueron distintos, ¿de acuerdo? Entonces, también suelo darle el mismo ejemplo porque en residenciales es lo más sencillo de visualizarlo, ¿no? Pero ustedes saben que productos inmobiliarios hay un montón, ¿no? Logística, retail, hotelería, en fin, oficinas, coworking, hay un montón de variantes dentro de cada uso. Pero un ejemplo que suelo darles en residenciales es que si un gráfico de stock dice que hay 100 unidades de 2 ambientes, ¿no? En un área de influencia primaria. Entonces una primera interpretación, 100 unidades de 2 ambientes y luego 3 y 4 ambientes, no sé, hay poquitas, hay 5, 10, ¿no? Bastante inferior al de 2 ambientes. Entonces, la primera interpretación de sentido común es que, bueno, hay preferencia por esta tipología, ¿sí? Podría ser la primera interpretación, o la más natural, que no significa que sea la correcta, o, en el mejor de los casos, sea una verdad parcial.
La segunda interpretación podría ser, bueno, sí, hay preferencia por esta tipología porque no hay otra. ¿Sí? Probablemente si hubiera unidades de 4 ambientes o de 5 ambientes, y probablemente se demandara y tuviera buena velocidad de venta. Ahora, como todo nicho, necesita saber dimensionarlo, digamos, ¿no? Vamos a hacer otras 100 unidades de 4 ambientes o de 5 ambientes, y probablemente no, pero las pocas que hagamos se van a demandar, ¿sí? Entonces, esta es una segunda interpretación para el mismo gráfico, ¿no? Para la misma primera lectura. Y como tercera interpretación podría ser un indicador de sobrestock, ¿no? Entonces, ojo con esto porque sobrestock implica un montón de conclusiones negativas, ¿no? Para un inversor de renta que haya sobrestock significa rentabilidades mucho más bajas, muchísimo menor que las esperadas. Si es un inversor de entrada y salida, va a ser muy difícil salir a la rentabilidad prometida, o por lo menos la rentabilidad natural del mercado que todo inversor estaría de acuerdo, digamos, para salir, y va a quedar enredado en un mercado de alquileres muy a la baja, ¿no? Con una tendencia muy a la baja. Entonces, tomar la decisión de entrar o desarrollar en un proyecto, en una zona donde haya sobrestock, es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. No importa que sea inversor de renta, porque lo estaría metiendo en un embrollo, porque estaría hundiendo capital en una zona donde la renta sería mucho más baja, pudiéndolo destinar a otra zona con otro tipo de rentabilidad, ¿no? U otro tipo de producto, ¿no? Y si es para entrar y salir, ¿no? El inversor del famoso revoleo de boletos, ¿no? O si lo puede esperar hasta el final, tampoco va a quedar muy satisfecho, ¿no? Al estar por sobrestock, todo el mundo quiere salir, y obviamente el que quiere salir primero tiene que bajar más, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con las distintas interpretaciones para una misma gráfica. Y esto es importantísimo. Esto es este diría de los conceptos más importantes, y que esto, a ver, no todos fuimos especialistas al inicio en la interpretación. Se los recomiendo compartirlo, ¿no? A ver, varios enfoques, hagamos una mesa un poquito más amplia, ¿no? Si no nos satisface las conclusiones que tenemos en la mesa chica de trabajo de todos los días, compartamos el documento. A ver, ¿vos qué pensás? Compartámoslo con distintos perfiles, ¿no? Una desarrolladora, una constructora, un broker, un usuario final, a ver qué piensa. Y bueno, con la suma de opiniones, bueno, a ver que amalgamemos alguna conclusión de la más sensata de que un usuario final podría meterse, digamos, ¿no? O podría hacer uso, ¿no? Porque en definitiva siempre está el usuario final por detrás. Esto lo habíamos hablado, creo que este fue el primer slide del módulo 1, que el verdadero negocio o el primer negocio de real estate, y esto se lo deben tener grabado o tatuado, ¿no? Para los que les gustan tatuarse, es un negocio de tierra, ¿sí? El real estate es un negocio de tierra, y esto deben incorporarlo, ¿no? Luego, la construcción, la comercialización, el proyecto, mal que mal son commodities, con algunas variantes, con unas pequeñas variantes, pero no dejan de ser commodities, ¿sí? Están tabulados, estamos encorsetados, tienen un marco, están medidos. Es difícil de salir de cierto marco con cierta justificación sensata, ¿no? Entonces, si nos tomamos el tiempo para hacer una buena compra de tierra, allí es donde haremos los márgenes grandes, ¿ok? Entonces, ojo, dedíquenle, inviertan mucho tiempo en la investigación y en la compra de la tierra, ¿sí? Una tierra bien comprada nos da un abanico de situaciones con mayor o menor desembolso de capital, digamos, pero les podría decir que hasta los inversores más avesados de real estate ni siquiera entran, a ver, no quieren directamente, no quieren entrar al riesgo que implica desarrollar, ¿sí?
O sea, entran en la buena compra, en la compra de la tierra, y luego salen con equity, no quieren ni siquiera metros cuadrados. Quieren equity, yo te facilito en una buena compra, luego la aporto y necesito el dinero para salir a hacer otra buena compra, ¿no? Y no me quedo en el riesgo del desarrollo, de la construcción, de la aprobación de planos, etc. O si se quiere, puedo entrar hasta la aprobación de planos, hacer una buena compra, apruebo, para ponerle nombre y apellido a la tierra, ¿no? No, son entre 1000 y 1200 metros, no, 200 metros es un montón de dinero. Llego a la aprobación con todo lo que implica. Para los que estamos en este rubro sabemos lo que implica una aprobación de planos. Bueno, ese podría ser nuestro valor agregado, además de conseguir un excelente precio, por distintas cuestiones, una negociación litigiosa, o un cambio de uso, un cambio de zonificación, ¿verdad? Hay distintas cuestiones, o a premios económicos si yo caí primero, en fin, para eso hay que contar con liquidez, ¿no? Por lo que sea, hago un negocio de tierra. Luego, si alguien, por su expertise, ¿verdad? Si uno es arquitecto, va a generar su propio trabajo, pero no van a dejar de ser honorarios, ¿verdad? Si uno tiene una constructora, va a querer construir, por supuesto. Si uno es broker, va a querer comercializar. Pero, insisto, eso en términos generales es un commodity a comparación del negocio de la tierra, ¿no? Uno tiene que invertir, repito, invertir todo el tiempo que sea necesario en bien comprar la tierra. Luego hay que hacer lo que sea necesario para consolidar ese precio a valor de mercado, ¿no? Si esa tierra la encontramos en un portal inmobiliario, claramente no es un buen negocio de tierra. El negocio radicará en más o menos hacer bien las cosas y estar sujetos a una diferencia entre el costo de construcción y la mejor venta posible si conceptualizo algún producto inmobiliario diferencial. Pero voy a estar muy acotado, muy contextualizado, voy a estar enmarcado en un commodity, ¿de acuerdo? Cuestión que no lo tengo en la tierra, ¿de acuerdo? Y luego, el resto lo hemos hablado, ¿no? Es un negocio de nicho, hacer estudio de demanda, le estoy preguntando a la persona que quiere, y es un negocio de diferenciación. Hoy, más que nunca, tenemos que ser distintos, tenemos que ser diferentes. Hay miles, millones, y el mercado ya ni siquiera es local, es global. O sea, cualquier cosa que hagamos tiene que ser de suficiente impacto para que llame la atención, y después, una vez que pusieron la vista, ahí argumentar todo lo que sigue, ¿no? Pero hoy la primera misión es ser diferente para llamar la atención, ¿no? En términos de redes, hay tanta información, hay tanto para ver, hay tantas pantallas para mirar, que si no llamamos la atención con algún producto de impacto va a ser muy difícil de vender, ¿no? Hoy más que nunca, ¿no? Es increíble el acceso a la información, como nunca, tiene infinitos aspectos positivos, pero cada vez más el esfuerzo que debemos hacer para ser visibles, además, cada vez más, ¿no? Creo que lo charlamos, creo que estábamos todos al principio de esta charla, antes que se conecten los demás, cómo ha cambiado. Al principio era muy fácil la convocatoria de 100, 150 personas, 200, y ahora armamos un flyer y demás, lo difundíamos y teníamos 100, 150 personas escuchándonos. Hoy tenemos 5, 10, 20, 50, ¿ok? Cada vez es más difícil, ¿no? Primero produce impacto, después se va diluyendo y hay que volver a reinventarnos para volver a diferenciarnos. Creo que el módulo pasado también les daba este ejemplo. Creo que ahora no lo puse como slide, pero me parece también muy interesante. Algún colega amigo me decía, charlando de la investigación de mercado, la verdad me enoja, yo me esfuerzo en ser distinto, en hacer una investigación de mercado, conceptualizar un producto diferente, y después viene otro y me copia, ¿no? Entonces digo, no te enojes, vos enfocate en todo ese primer periodo, en donde lográs tener el 100% de market share. O sea, conceptualizar un producto tan diferencial, de tanto impacto, que por una ventana de tiempo, o por la venta de todo tu emprendimiento, o si lográs hacer varios de esos emprendimientos, replicarlos, ¿no? Generás una ventana de tiempo, no sé, meses,
años? No lo sé, pero durante ese tiempo, depende del tamaño del impacto, vas a tener 100% del market share. ¿Qué significa tener 100% del market share? Que voy a manejar el mercado, yo voy a poner el precio, ¿de acuerdo? Yo voy a manejar la forma de venta. Después hay que ver, por supuesto, si la gente lo termina comprando o demás, pero digamos que sí, durante ese tiempo yo voy a, entre comillas, tener la sartén por el mango. Luego, claramente, lógicamente, la gente me va a copiar, otro desarrollista, otro colega, me va a copiar. Y es un elogio. Cuando se empieza a duplicar, y no de parte mía, el emprendimiento, se está copiando el concepto, bueno, obviamente mis ventas o la velocidad de venta, si no supe capitalizarlo en confianza y demás, bueno, con distintas herramientas, obviamente me va a bajar un poco, y ahí deberé enfocarme de nuevo en iniciar de nuevo el mismo proceso, ¿no? Pensar, estudiar, identificar nuevas tendencias para conceptualizar un nuevo producto tan diferente que genere un impacto tan grande como para que vuelva a generar ese espacio de tiempo donde yo tenga ese 100% en market share, ¿sí? Entonces, no te enojes si te copian, significa que llegó el momento de volver a generar un producto de alto impacto diferente, ¿ok? Entonces, enfocarse en ser diferentes. Cuando te copiaron, listo, paso a hacer otra cosa diferente, ¿de acuerdo? No se enojen por eso. Insisto, ¿no? No sé, no piensen, digamos, que una investigación de mercado está reservado para desarrolladoras de cierto tamaño, que tiene cierta complejidad. A ver, sí la tiene, pero no deja de tener conceptualmente, no deja de ser sentido común, ¿no? La investigación de mercado atraviesa a todas las industrias, a la vida cotidiana. Cuando nos compramos un par de zapatillas, un televisor, todos analizamos en mayor o menor profundidad qué precio, qué característica me da, qué tela tiene, o qué forma de pago me da, y luego lo pongo en una planilla y decido la compra. O porque me gusta, ¿no? Por el que quiero, si voy por el que quiero, o porque es justo lo que necesito y no necesito más, bueno, voy por el que necesito, y por supuesto que pueda pagar, ¿no? Que la forma de pago me lo facilite, quizás un pago de contado descartaría esa compra, pero si tengo la hora 18 o la hora 12, ese que necesito, ese que quiero, lo puedo comprar, ¿verdad? Entonces, recuerden, este slide que les puse al principio, es uno de los más importantes, qué quiero, qué necesito, y cómo lo puede pagar, ¿de acuerdo? Entonces, sentido común de aplicación metodológica de investigación de mercado, ni más ni menos, yo le propongo una metodología, ¿sí? Esto no es ciencia ficción, no es ingeniería atómica, tiene simplemente una metodología donde, si aplicamos toda la metodología, no nos vamos a olvidar de analizar ninguna variable, ni de las que manejamos, ¿sí? Ni de las que no manejamos, ¿sí? Porque las que no manejamos, por supuesto, tenemos que tener alguna previsión, ¿sí? Previsión en dinero, ¿no? Tener en el Excel un varios, ¿no? Reservado para eso, o un seguro, o un reaseguro, no sé, por las dudas le pongo $100 más al metro cuadrado, por las dudas, en fin. Hay variables que no manejamos, entonces, una cosa es que no estemos al tanto, ni siquiera las tengamos en cuenta, porque no tenía idea, las omití directamente, no las conocía, entonces me va a sorprender y me va a resentir a toda la estructura, ¿verdad? Una cosa es eso, que me sorprende, y otra cosa que es, a pesar de que no la manejo y no puedo hacer nada, la puedo mitigar con algún seguro, algún reaseguro, alguna previsión, porque la tengo ahí a la vista, ¿sí? Por más que mi reacción sea tal cual como lo digo, sea reactiva, ¿sí? Pero puedo mitigarlo siendo proactivo por haberla identificado y tenerla a la vista, ¿verdad? Ahora, si me sorprende, porque ni siquiera sabía que estaba, bueno, ahí va a ser, el daño va a ser muchísimo mayor. Entonces, con la metodología no se me va a escapar ninguna variable. ¿Por qué sistematizada? ¿Se acuerdan de que la investigación de mercado no deja de ser una foto? ¿Sí? Más compleja, más profunda, con más detalle, pero siempre está la variable tiempo, ¿no? Es una foto, y que dependiendo
dependiendo, algunas cuestiones de contexto sean más profundas, o de menor impacto, de mayor impacto, como la pandemia, digamos, acelere o desacelere, digamos, la desactualización o los cambios de tendencias que habíamos identificado, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos puesta en duda, en signos de pregunta, algunas definiciones o conclusiones o interpretaciones que habíamos hecho al principio del estudio de mercado, ¿no? Que luego de quizás 1 año, 2 años, ya hoy pensamos absolutamente distinto, ¿no? Nosotros mismos ya tenemos otra sensación, el usuario final probablemente veamos otra tendencia, o que está retraído, ya no es tan dinámica la compra, o mira otras cosas, o mira afuera, ¿sí? Entonces, una conclusión que habíamos hecho hace un tiempo atrás, hoy ya quedó desactualizada. Entonces tendremos que desempolvar de nuevo esa investigación de mercado, y como está sistematizada, ¿sí? No es un papelito, no está en un cuadernito anotado, ¿sí? Como mínimo está en una planilla Excel, como mínimo, cuestión de que en cada actualización que tengamos que hacer, cuanto más seguida, mucho mejor, ¿sí? Dependerá de nuestros recursos, ¿sí? Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro personal, dependiendo esos recursos, será más actualizada con mayor frecuencia, ¿sí? Y si tenemos menos recursos, bueno, será con menos frecuencia, pero siempre es mucho mejor que no tenerlo, ¿verdad? Siempre es mucho mejor que no tenerlo. Pero, por supuesto, estamos en un contexto, cada uno tiene su propio contexto, y que dependiendo de esos recursos, bueno, veremos la velocidad de actualización. Y que, si no está sistematizada, bueno, el costo de sistematizarlo nos va a insumir mayor tiempo, ¿sí? Si es un papelito que no le entiendo la letra y agarrar, nadie de la empresa va a querer actualizar la investigación de mercado, y obviamente va a caer en desuetudo, o va a quedar desactualizada esa información, y una información desactualizada es como no tenerla, ¿no? Nos va a impulsar hacia una decisión absolutamente errónea, ¿sí? Entonces, si está sistematizado, nos va a ser fácil, nos va a ser más ameno, nos va a ser más agradable, va a ser más rápido, nos va a incurrir menos recursos en actualizarlo, ¿no? Con la importancia que tiene tenerlo actualizada la información, ¿no? Y por supuesto, no olviden que es para la toma de decisiones, ¿no? Toda decisión no puede ser con una monedita al aire, 50-50, sino que tiene que estar sustentada con información, ¿no? Recuerden que la investigación de mercado va a parar a un plan de negocios, ¿no? Le estoy diciendo, ¿se acuerda que había algún otro slide? A ver si lo puse por ahí estaba. ¿Se acuerdan que el pasa no pasa de la metodología de la 5W, no tiene otra intención de que darle sustento, ¿no?, a alguna decisión de avanzar o no avanzar? Y en un plan de negocio, ¿no?, estoy tratando de persuadir a un inversores banco, institucionales, fondo, personas de a pie, empresas, un grupo de socios, en fin, cada uno tendrá su sofisticación y nos pedirá mayor o menor profundidad. Creo que en esa instancia todos nos van a pedir una justificación profesional, ¿sí? Y a medida que vayamos haciendo un zoom más en términos de profesionalismo, quizás a un inversor de a pie, y que sea un amigo y confía en nosotros, probablemente con una carpeta un poco más reducida, con 3 o 4 variables, bueno, cuánto tengo que poner, a qué precio voy a salir, en cuánto tiempo voy a salir y qué porcentaje de rentabilidad. Y bueno, una cosa es punta a punta y otra cosa es que ese punta a punta de 2 años o 1 año y medio se vuelva a 3 años, y eso, al duplicarlo, me baja a la mitad de la rentabilidad, ¿verdad? Pero bueno, el análisis es bastante más sencillo dependiendo de quién nos ve. Pero eso no implica que la información debe estar, ¿no? Pues siempre es rendir cuentas. Nos cuesta rendir cuentas. Y la verdad es que es un beneficio enorme rendir cuentas, porque no nos podemos engañar, no miramos para otro lado, no nos deja hacer una cuenta gorda, ¿no? Todo lo que no se mide, no se controla, no se mejora, ¿no? Entonces, rendir cuenta, la verdad que es una bendición, es lo mejor que les puede pasar. Lejos del estrés
que nos puede, y los recursos, por supuesto, nos lleva, rendir cuentas es lo mejor que nos puede pasar. Si lo mira uno a largo plazo, es lo mejor que nos puede pasar. A ver, voy a volver a... No, vamos a volver para atrás. Así retomamos el hilo. Ahí. ¿Se acuerdan que en el slide anterior, uno de los focos era diferenciar, ¿no? Y esto de diferenciarlo / innovar, uno rápidamente tiene el desvío profesional que tenga cada uno, ¿no? El broker en la forma de comercializar y que esté de punta a punta digitalizado, o el arquitecto que empiece a probar nuevas tecnologías, o el financiero que empiece a identificar o incursionar en nuevas herramientas financieras como la tokenización, por ejemplo, o no sé, el constructor o el ingeniero, la constructora en probar nuevas tecnologías para hacer la obra más limpia, más rápida, más rápido, por supuesto, es mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, pero uno tiende primero a innovar en el producto inmobiliario, ¿no? Al producto arquitectónico. Y la verdad es que si uno mira hacia atrás, tiene que ser una implosión, ¿no? Innovar desde adentro hacia afuera. Y luego el producto inmobiliario se nota cuando la empresa está innovando desde adentro, desde si piensa en la experiencia de usuario, en la satisfacción del cliente, si es certificado en la ISO 9000, donde tiene como foco la satisfacción del cliente. Bueno, innovación no es solamente el producto arquitectónico, sino que hay un montón de cuestiones hacia atrás que habla también de innovación. Y esto es otro de los slides muy, muy importante, antes de empezar a entrar al caso de estudio de mercado. No sé si los que... A ver, les veo las caritas. No sé si hay alguno más. No, todos se han sacado la cámara. No sé si recuerdan este slide de la clase pasada, en la clase de nuevo. El módulo pasado. ¿Recuerdan este slide? Este es clave. Este es clave. Leo, ¿ya solucionaste la perrita o no? Ahí aparecimos todos en escena, de repente. Sí. Nos convocaste. Se están peinando, sacándose el ketchup, ¿no? Bien, yo recuerdo, no sé quiénes habían estado, pero sí recuerdo que quedamos por acá. Un viejo zorro del Zoom me dice, de vez en cuando hacerles una pregunta, hacerles activar, así se desempolvan y no se duermen. ¿No? Se me puso el modo noche. A ver, vamos a... Está rojizo. Ahí está. De nuevo. ¿Recuerdan este slide del módulo anterior? No sé si los demás estuvieron en el módulo anterior, pero esto es clave en la investigación de mercado, ¿no? Porque el punto 1, a ver, así como yo les decía que el verdadero valor agregado radica en la interpretación de la información, ¿sí? Estos saltos de interpretación es lo que va a terminar de redondear este valor agregado, ¿no? Y en este proceso de saltos de información, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo le dije metodología, ¿no? Sentido común, de aplicación metodológica, ¿no? Cuando aplicamos metodología estamos hablando de procesos. Si uno empieza a pensar con cabeza de procesos, se va a volver muy, pero muy eficiente y no se les va a escapar ninguna tortuga. Entonces, en este proceso de saltos de interpretación, ¿sí? El verdadero valor agregado radica en la interpretación de la información y no en la información misma. Le vamos a sacar el mayor jugo a este documento de investigación de mercado, ¿no? El primer paso era el estudio de mercado en sí mismo, ¿no? Generar la información, ¿no? Identificamos nichos, alguna tendencia, como una hipótesis de partida, ¿no? Ahora bien, el primer salto es
convertirlo, traducirlo en producto comercial, ¿no? Yo tengo información en general de precios, de características, de dimensiones, de forma de pago, en fin, un montón de características blandas y duras, y que luego debo traducirlas a un producto comercial, ¿sí? Y no hablo de todavía, no sé, 33 metros cuadrados, que debe ser con ciertas calidades, no. Es simplemente enuncio estas preguntas, sobre todo, estas preguntas del estudio de demanda, ¿no? El producto comercial básicamente va a estar sustentado por el estudio de demanda. Ahora bien, hay un slide, a ver, de los pesos relativos, ¿no? Por eso venía bien que hagamos un repaso, es que las tres patas de la investigación de mercado, que es el estudio de oferta, el estudio de demanda y el estadístico, en términos generales, lo más rico en calidad de información es el estudio de demanda. Y lo más rico en cantidad de información es el de oferta, o información más dura. Ahora bien, cuando un producto es más nuevo, cuanto más diferenciador quiero ser en términos de nueva ubicación, en términos de nueva característica, innovar en alguna tecnología de construcción, innovar en alguna forma de pago, ¿no? Una financiación a 20 años, en fin, cuanto más innovador sea, o sea, que no tenga comparables a la vista, ahí se va a volver más determinante en el momento de la decisión de la conceptualización del producto, el estudio de demanda, ¿sí? Porque le estoy preguntando qué quiere, qué necesita y cómo lo puede pagar, ¿ok? Entonces, volviendo a esto. En términos generales, el estudio de demanda es quien va a mandar en el peso de la decisión o de las conclusiones de la investigación de mercado en términos del producto comercial. Pero el producto comercial no significa decir 33 metros cuadrados, cierta calidad constructiva, interior de placar. No, no, no. Ya estamos pensando en el próximo salto de interpretación, que es el convertirlo en un producto arquitectónico, ¿sí? Yo me voy a sentar con el estudio de arquitectura, con el socio arquitecto, con el estudio externo, soy yo mismo, con quien sea que tenga la responsabilidad de traducir con sus buenas artes a un producto arquitectónico, volcarlo a planos, bajarlo a código, ¿no? Ponerlo a código, pero hay una responsabilidad enorme de quien generó la investigación de mercado, quien es el responsable dentro de la empresa de la investigación de mercado, de que esa traducción se lleve a cabo teniendo en cuenta este producto comercial. Por ejemplo, una interpretación es que sea un mercado de precios, ¿no? Yo no le digo hace unidades más pequeñas. Yo le digo al estudio de arquitectura, ojo que es un mercado de precios, la gente no valora la calidad, sino que valora los precios. Dentro de los drivers de compra valora más el producto final que el financiado, el ticket final que el financiado. En los drivers de compra valora más la seguridad, ¿sí? Entonces, todos estos lineamientos que son muy ambiguos, luego el estudio de arquitectura va a tener que bajarlos o traducirlos a un producto arquitectónico. Entonces, en ese camino, nosotros deberemos ayudarlo, ¿no? En un estudio, ahora lo vamos a ver, no sé hasta qué hora tenemos, pero dependiendo de eso, vamos a entrar rápidamente al caso de estudio. Deberemos asegurarnos de que el producto arquitectónico, ahora sí, el producto arquitectónico, los planos, atienda cada uno de esos ítems, porque si no, habremos hecho en vano esa investigación de mercado y esa interpretación. Si nosotros le decimos, un ejemplo muy sencillo, es un mercado de precios, no tiene que hacer unidades grandes, ¿de acuerdo? Va a estar, obviamente o yo le voy a tener que acercar los gráficos o las conclusiones del estudio de oferta y decir, mira, arquitecto,
el promedio de las unidades, de la superficie de las unidades en esta área de influencia, de esta área de influencia primaria, aunque secundaria, es 45 metros. Entonces, por favor, si es un mercado de precios, es de 45 para abajo, digamos, ¿no? No me vas a hacer unidades de 60 metros. No, porque se puede hacer mucho más linda, me entra un placar más grande. Señor arquitecto, le acabo de decir que la investigación de mercado y las conclusiones dice que esto es un mercado de precios. Y si yo hago una superficie más grande, el ticket va a ser más grande. Entonces me va a sacar de mercado y la gente no me va a poder comprar. ¿De acuerdo? Así lo mismo, entonces, vamos a ir pivoteando entre estudio de demanda y estudio de oferta, ¿no? Vamos a ir por el producto comercial fuertemente influenciado por el estudio de demanda y que, por supuesto, se va a cruzar con el estudio de oferta, con las variables más dudas o las características mapeadas o relevadas desde lo general a particular, desde las variables macro, que son por fuera del emprendimiento, las variables, las meta variables que están por fuera del emprendimiento, las macro variables que son del emprendimiento hacia adentro en términos generales, y después las micro variables que son paredes hacia adentro del departamento, ¿no? Entonces, este traspaso creo que es son todos hiper importantes, cada uno en sí mismo son muy importantes, pero de los más sensibles es este del segundo al tercero, ¿no? Que una vez que hicimos todo este trabajo bien hecho, que se capitalice con el estudio de arquitectura en lo que finalmente se va a ver, que es el producto arquitectónico, ¿verdad? Por supuesto, hay variables blandas, como, insisto, la forma de pago, ¿no? La forma de pago, y haciendo el mismo producto arquitectónico que veníamos haciendo, hicimos un estudio de oferta, un estudio de demanda, y simplemente con cambiar la forma de pago nos cambia la velocidad de venta, ¿sí? Entonces, ojo con la información, tampoco nos enrosquemos y que no querramos hacer algún cambio radical de producto, de tecnología y demás, cuando con una simple forma de pago y una estructuración financiera distinta podemos romper el mercado, ¿verdad? Quizás sosteniendo el mismo producto que veníamos haciendo, pero llamando a inversores de equity que primero me financien la obra y que yo con algún costo inducido de financiación lo ponga en el precio, pero que me dé la suficiente cantidad de cuotas, por supuesto para cubrir la realización del emprendimiento y que la gente lo pueda pagar, rompo el mercado, ¿sí? Y con el mismo producto, mismo tamaño, mismo precio, misma calidad, misma forma de construcción, pero solamente cambié la forma de pago, ¿de acuerdo? Por supuesto, la cambié porque la identifiqué esta variable en el estudio de oferta, ¿sí? Y además la crucé con el estudio de demanda, ¿no? Yo creo que ya se los dije en el módulo 1, en un estudio de oferta veo que en la característica forma de pago, la integración inicial, todo el mundo te pide el 30, 40 o 50, y después son cuotas idénticas a la realización del emprendimiento, ¿no? Dentro del plazo de obra. Bueno, allí no hay mucho que innovar, lejos de financiar al cliente, nos está financiando el cliente a nosotros. Entonces, si yo bajo la integración inicial a un 10, a un 15, a un 20, rápidamente voy a empezar a tomar market share, ¿verdad? Y si ni hablar, si logro, porque logré captar inversores de equity para financiarme la obra, en superar el plazo de obra de estas 18, 24, dependiendo por supuesto el proyecto, la envergadura, llego a 36, 60, 96, 120 cuotas, por supuesto, ahí voy a romper el mercado. Y con una variable blanda, ¿no? Lejos del producto arquitectónico, ¿no? Entonces, los quiero sacar, digamos, de esta casilla de el desvío profesional o lo natural de pensar en el producto arquitectónico cuando se puede innovar o ser diferentes en un montón de cuestiones identificados en un estudio de demanda, ¿verdad? Y por último, traducir, ¿no? Traducir el estudio, el producto arquitectónico y comercial en una estrategia de marketing coherente a eso, ¿no? Si estamos diciendo es un mercado de precios que no valora producto y no valora la calidad, si después yo hago un brochure que me transmita, ¿no? Ustedes saben que
comunicamos con absolutamente todo, ¿no? Desde un brochure digital, desde un evento, de una acción. Si yo estoy hablando de un mercado de precios, con una financiación a 120 meses, y yo pongo un brochure de 120 gramos con hilo de oro, ¿no? Con un showroom con realidad virtual de 500 metros, bueno, probablemente la gente se autosegmente pensando que no es para ella, digamos, ¿no? A pesar de que quizás por dentro es la forma de pago que podía, que perfectamente podía, ¿no? Pero me equivoqué en la forma de comunicar y la gente se autoexcluyó, se autosegmentó por un mal mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, la estrategia de marketing debe ser coherente a este producto comercial y este producto arquitectónico, ¿de acuerdo? Este slide es de los más importantes. Así como les dije que el negocio de real estate es un negocio de tierra, ¿no? Esa es la madre de todos los slides, ¿no? Es el concepto raíz de todo este negocio, de toda esta industria, ¿no? Que de verdad debe cambiarle sus cabezas, la forma de pensar de sus cabezas, y tiene que simplificar y enfocarse en algo, es en la tierra, ¿sí? Eso es como primer gran paraguas y primer gran conclusión de toda esta industria. Y este es el segundo de los slides más importantes en términos de investigación de mercado. Esto lo habíamos visto en la clase pasada, que es una herramienta de pasa o no pasa, ¿sí? Rápidamente, si tenemos que justificar y buscar argumentos para avanzar en una investigación de mercado, donde obviamente cuesta más recursos, tiempo, dinero, personas, si nos contestamos, si logramos contestarnos estas 5 W lo suficientemente coherente, robusto, bueno, será la suficiente justificación para dar el paso de contratar o hacer con recursos propios una investigación de mercado profesional y más profunda. Esto lo vimos recién. El tema de la idiosincrasia y variables blandas, ¿no? Me ha tocado hacer investigación de mercado en el interior, sobre todo, ¿no? Donde la idiosincrasia mata a las variables duras, ¿no? O sea, las variables blandas pesan mucho más que las variables duras, ¿no? Usos y costumbres son mucho más fuertes que algunos cambios que nosotros querramos provocar, ¿no? Ojo, esto Steve Jobs se ha reído, ¿no? Se ha reído, ha sufrido bastante, ¿no? Pero Steve Jobs, y creo que se los puse en un slide, decía, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras, ¿no? Y estaba introduciendo el iPad, cuestión que hoy es prácticamente un electrodoméstico, la tablet, ¿no? Como concepto. Pero en ese momento estaba pateando el tablero y hay que tener ganas de patear el tablero, ¿no? Porque vamos a luchar, ¿no? Con un montón de prejuicios, con un montón de idiosincrasias muy, muy fuertes, y que, bueno, luego cuando está inundada de beneficios, bueno, rápidamente, por supuesto, la gente las va a incorporar, pero en ese camino, hasta demostrar que son muchísimos más beneficios que una locura propia, bueno, habrá que recorrerlo el camino y a ver cuánto nos cuesta y si logramos llegar al final del camino o nos quedamos por la mitad, ¿no? Me ha pasado en algún estudio de mercado en el interior, donde en alguna ciudad más pequeña que otra, he salido con una hipótesis de partida en un pueblo donde prácticamente no había edificios y donde el aspiracional era comprarse su terrenito de 300.000 pesos, de 10 por 30, con una integración de 100.000 pesos y el resto en cuotas, y se van construyendo la casita con los aguinaldos, ¿no? De salir de ese aspiracional, donde había barrios abiertos por todos lados en la periferia de esa ciudad pequeña, a yo querer densificar, ¿no? Porque encontré ese nicho de hacer unidades en altura, ¿no? Y bueno, hay que torcer esa idiosincrasia, cuestión que finalmente, les cuento, el resultado final se terminó haciendo un intermedio, ¿no? Porque rápidamente la gente no aceptaba, no valoraba, y el desarrollador no quiso correr el riesgo de ser el primero, ¿no? Que desarrolla en altura, porque entendía que no tenía la espalda suficiente para recorrer este camino de ser el primero, ¿no? Entonces,
hizo algo en el medio. Bueno, te doy terrenitos alrededor y en el medio te muestro lo que quiero hacer. Y cuando lo consolide el concepto, bueno, ahí me animaré a un poquitito más, ¿no? Entonces, ojo, que a veces la idiosincrasia pesa mucho más y hay que ser valiente, ¿no? Para ser los primeros, para diferenciarse, ¿no? Para las críticas duras. ¿No? Esto lo hemos visto. Y creo que por último, antes de empezar el caso de estudio, ¿se acuerdan? Esto lo conté la semana pasada, pero no sé si la audiencia se renueva, pero es muy importante para lo que vamos a ver ahora, que el estudio de demanda tiene 3 patas, ¿sí? En términos de éxito que lo voy a medir, ¿no? Uno es el tamaño de la muestra, ¿no? Esto persigue de que sea lo suficientemente objetivo o que mate las subjetividades con el volumen, con el tamaño de la muestra, ¿no? Si yo entrevisto, ya sea en encuestas escritas o digitales, o hago una entrevista personal en profundidad, solamente entrevisto a 3 personas y probablemente la conclusión esté sesgada al humor de esas 3 personas. En cambio, si yo hago encuestas, 150 encuestas o 150 entrevistas, y probablemente algunos humores estén totalmente soslayados por la cantidad de encuestas y que realmente tenga una tendencia y que no sea el capricho de alguna de esas 2 o 3 encuestas que de forma aleatoria y librada a la suerte coincidieron o no y que yo tenga que tomar una decisión al respecto con esas pequeña muestra, ¿no? Entonces, primera conclusión, el tamaño de la encuesta tiene que ser lo suficientemente grande para que no estar a la merced de las subjetividades. Leo, levantaste la mano, a ver, ¿te equivocaste o lo hiciste bien? No, Leo Ramos, no Leandro Pérez. ¿No levantaste la mano? Ah, ok, te equivocaste. Hoy estás haciendo lío, Leo, ¿eh? Entre la perrita y levantar la mano estás haciendo lío. Estás inquieta, me haces acordar a mis hijos, mis mellizos. Bueno, seguimos. La segunda pata es el perfil del entrevistado, ¿no? Si a quien voy a entrevistar no tiene la experiencia, la información, la calidad de la información que yo necesito, estoy buscando la información, la fuente de la información en un lugar equivocado, ¿no? Dicho de otra manera, si yo estoy buscando, haciendo una investigación para desarrollar un centro logístico, yo debería entrevistar a gerentes de compra o gerentes generales que tengan a cargo la expansión de esa empresa. Ahora, si yo en lugar de a ese perfil de entrevistado, se lo voy a buscar a un empleado, a una ama de casa, o a algún contrapropista, no va a tener esa información, ¿de acuerdo? Y para que entiendan, dentro de la encuesta hay una sección que se llama perfil del entrevistado, ¿sí? O perfil de la encuesta. Y que es un pasa no pasa, es un filtro, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿usted estuvo buscando este producto los últimos 6 meses, por ejemplo? Entonces, si no estuvo buscando los últimos 6 meses, esa persona no tiene información actualizada. Entonces, todo lo que le pregunte va a ser algo muy subjetivo y me va a tratar de sacar alguna conclusión o imaginarse, ¿sí? O sea, no va a tener información actualizada, precisa, de haber indagado, haber buscado en el mercado reciente. ¿Entienden? Entonces, si no pasa esa pregunta, no ha estado buscado los últimos 6 meses, buscando este producto que yo estoy haciendo la investigación de mercado, no ha estado buscando, no ha tenido contacto con la información que yo preciso, lo descarto. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con el perfil del encuestado, del entrevistado o encuestado. Y tercero es la encuesta, ¿sí? La redacción o la confección de la encuesta y luego la ejecución de la encuesta. La redacción de la encuesta tiene la particularidad de que incluye todas las variables que yo quiero validar. Por ejemplo,
estoy comprando una tierra barata, entre comillas, barata es una calificación, en una zona un poco más alejada, ¿no? Entonces voy a validar la ubicación, que de una tierra barata, entre comillas. Ahora, yo voy al estudio de mercado, hago la encuesta y pregunto en términos de ubicación, ¿sí? Usted, si esta tierra, o si este lote, por ejemplo, si es un loteo, si este lote tuviera una buena forma de pago y tuviera las dimensiones que usted quiere, ¿usted se mudaría a esta zona? Y te contestan ni loco, o de las 140 encuestas, todos te dicen que no. Bueno, esta tierra de barata pasó a ser cara, ¿no? Porque ni siquiera con la forma de pago, ni siquiera haciendo un ticket más pequeño, reduciendo el tamaño del lote, lo voy a poder vender. O sea, la gente no está validando la ubicación, ¿sí? Entonces, por eso, al principio de todo, dije que era el paso cero la investigación de mercado, ¿no? Porque si en la encuesta no valida la ubicación, bueno, la respuesta va a ser no avanzar, ¿se entiende? Una de las posibles devoluciones que les mencionaba al principio. La encuesta tiene como mínimo 3 grandes secciones, que es común a todas. La primera es el perfil del encuestado o el filtro. No, perdón, la primera sección es el filtro. La última sección es el perfil del encuestado, ¿no? A ver a quién entrevisté, cuántos años, el ingreso familiar, de qué producto viene de una casa, viene de un departamento, de un barrio cerrado, desde dónde viene, ¿no? Qué fue lo que lo motiva, bueno, en fin, entender quién es el que me está respondiendo esta encuesta. Y otra de las secciones que es común a todas son los drivers de compra, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que disparan la decisión de compra? ¿Sí? Uno lista no sé, 10 o 20 de las variables más importantes que motivan o disparan la decisión de compra, y luego la gente responde respecto a ellas, las ordena dependiendo a su motivación, ¿no? Entonces, y ahí viene el punto de la ejecución de la encuesta. Por más que esté bien redactada y bien confeccionada con las mejores prácticas y las mejores metodologías de la confección de una encuesta, si después está ejecutada mal por los encuestadores en la calle o en una entrevista, probablemente me esté generando información basura o errónea directamente, ¿no? Y que tenga que al menos descartar esa encuesta. Y por ejemplo, en esa sección que es común a todas las encuestas, que se llama driver de compra, van a estar listadas, primero de forma aleatoria, ¿sí? Listadas. La primer orden al encuestador es, vos tenés que escuchar, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene top of mind la gente? O sea, ¿qué es lo que primero le sale? ¿Sí? Bueno, ¿por qué te mudarías? ¿Qué es para vos importante que tenga este proyecto? Entonces, ni no le digo nada, me quedo esperando. Y a ver, ¿cuál es la primera respuesta? Se dice, seguridad. Ah, bueno, no sé, acceso ¿cómo es? No sé, avenida de acceso rápido, digamos, ¿no? O que tenga asfalto, o que esté cerca de los colegios. Bueno, a ver cuáles te dice, cuáles son sus drivers de compra más importantes para tomar, o sea, qué debería tener mi proyecto para que tome la decisión de compra, ¿ok? Esto es de forma espontánea y así debería ser. Ahora bien, porque es decir, en el momento de la encuesta estaba apurado, estaba lloviendo, o porque los hijos le molestaban ahí al lado, por lo que sea, no le salía, no sé, bueno, te voy a decir todas estas variables y vos decime cuál sería para vos importante, que tenga este proyecto para decidirte comprar. Entonces, ahí hay que leerle todas las variables, y no solamente las primeras, porque si está apurado, repito el contexto. Seguridad, sí, seguridad. Precio, sí, claro, que pueda pagar. No sé, tamaño del lote, sí, tamaño del lote. Bueno, estaba apurado y me dijo que sí las primeras 3. Y las otras 20, que probablemente eran más importantes que esas primeras 3, nunca las mencionó porque yo ejecuté mal. Le leí solo las primeras 3 y ahí corté la pregunta. En realidad, debería haber leído el 100% de las variables, y ahí, cuando el encuestado tenía en mente todas las variables, ahí podría haber decidido, ¿sí? Si no, va a estar absolutamente sesgada por el capricho del orden de las variables, ¿sí?
Si yo al principio ponía tamaño del lote, y bueno, probablemente me haya salido como principal driver de compra el tamaño del lote, y cuando la verdad quizás era la seguridad, o quizás era, no sé, es un barrio pensado para familias, y el acceso a la cercanía a colegios, o cercanía a un centro comercial, probablemente sea más importante, o la seguridad, digamos, o los espacios verdes, no sé, hay un montón, ¿no? Te interrumpo un segundito porque estamos ya bastante avanzados en el tiempo con, con la duración y hay varios que ya se tenían que retirar, así que ¿te parece si vamos pasando directamente al estudio, Dale. al ejemplo? Así para ir cerrando. Sí, Te voy cómo a no. desafiar a que lo hagas en 10, 15, así te podemos Vale. seguir. Dale. Vamos a abrir el... Vamos a compartir pantalla. Ah, Sé que es un tema que vos podés hablar horas y está súper interesante, pero hay que, días. hay que dividirnos los tiempos. Estoy abriendo el estudio. Leo, ya que todavía no te fuiste, Leo Ramos, ¿de dónde sos que no... Mar del Plata. Es de ¿Es la... de Mar del Plata? Ah, perdón, no, No, tenía la duda, sabía que era del interior, no me acordaba de dónde. Hola, buenas tardes. Hola, Fer, ¿cómo andás? Hola, Nadia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Leo? Muy bien. no. Yo soy de Mar del Plata, pero nosotros estamos trabajando en Tandil y en San Nicolás. Estamos estructurando proyectos también de loteo hoy por hoy, así que estoy mirando atentamente a Fer, que es un fenómeno. Es un viejo seguidor, Leo. Con la perrita, Fer, estoy un día complicado, me suena todo, viste, que te da una bronca, por eso a nadie le ponía el link para seguirlo atentamente, pero estamos haciendo base en Tandil nosotros con nuestra marca Metamorfosis y estamos por lanzar un par de proyectos, que lo vamos a hacer todo junto y estamos estudiando atentamente toda la coyuntura a esos efectos. Apenas nos liberan, te iríamos a visitar a Tandil. Cuando quieras. Yo tampoco puedo ir, tengo que esperar que se levante, está complicadísimo Tandil también. Así que un placer estar acá presente. Igualmente, Leo. Comparto pantalla, a ver. Me dicen cuando... Ahí estamos. Bueno, vamos a ir al final. Este documento tiene 100 páginas. Esta investigación de mercado, es más, si quieren, me ofrezco gentilmente hacer un módulo 3, que sea 100% de este caso, con mucho gusto. Lo que pasa es que tienen que tener fresco, se me está acabando la batería, tienen que tener fresco cómo estructurar una investigación de mercado, ¿no? Entonces, difícil no hacer la introducción que hice recién. Les contaba, a ver, vamos a checar. Les decía, esta investigación de mercado es del Distrito Ciudad, este emprendimiento que vamos a lanzar dentro de un mes y pico, relanzar, mejor dicho, va a arrancar la obra. Este estudio de mercado, a ver, Distrito Ciudad, para los que no lo conocían, insisto, desconozco la audiencia, si me escuchó la clase pasada, o las anteriores, literalmente es un distrito, son 100.000 metros cuadrados, son 4 manzanas, es usos mixtos, ¿no? Nosotros con Leo Pérez siempre mencionamos que vas a poder trabajar, vas a vivir, vas a poder caminar al aire libre con tu familia, vas a poder hacer deporte, va a haber locales comerciales, vas a poder vincularte socialmente, va a haber salones de eventos. Bueno, habla de estos usos mixtos, ¿no? Entonces, en esos usos mixtos es donde radica la complejidad de la investigación de mercado, porque en cada uso es como que se abre una subinvestigación de mercado. ¿Se entiende? Entonces, este estudio de mercado
lo enfocamos en lo que es residencial, ¿sí? Porque al principio, en las primeras etapas, se iba a lanzar lo que es el uso residencial, y luego vendría todo lo que es retail y lo que le he mencionado. Entonces, este estudio de mercado se enfocó en lo que es residencial. Se hizo hace 2 años. Hace 2 años yo era director del Grupo 4S, una consultora mexicana, y que yo lideraba para Argentina, Uruguay y Paraguay. Y en ese momento encabecé en primera persona de investigación de mercado. Luego hicimos buenas migas y quedé como director comercial y socio de Plaza Verde. Pero a título de investigación de mercado, yo lideré, y por eso puedo hablar en primera persona de lo que significó hacer esta investigación. Pero bueno, son 110 slides, y voy a tratar de armar para que entiendan la importancia de la interpretación. Perdón, no me salía la palabra. A ver, ¿me entienden? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Miren este, y no es ingenuo lo que estoy poniendo. Fíjense, esto es parte, ya fui a la parte jugosa, que es el estudio de demanda, ¿verdad? Y en cada slide viene de la mano de una de las preguntas del estudio de demanda. Y fíjense esta, que es dentro de la etapa 1, la manzana 1 del distrito Equidad, que es la que vamos a comenzar, existe 5 torres residenciales y una de oficinas en la esquina con frente a Borrego, ¿no? Y esta investigación de mercado fue 2 años, y por supuesto mucho antes de la pandemia, ¿no? Y fíjense lo que, y si les adelanto la conclusión, hoy esta torre de oficinas está bajo revisión absoluta, ¿sí? Pero fíjense lo que dio en aquel momento. Un complejo de oficinas, no sé si lo leen aquí, lo voy a agrandar un poquito más. ¿Lo leen bien? Sí, está claro, sí se ve bien. Ahí les puse, como no veía las caritas. Dice, un complejo de oficinas en esta ubicación será más atractivo si fuera. Y fíjense, 56% solo de oficinas, 27% oficinas y departamentos, y el 17% de coworking y departamentos. Fíjense lo que dio hace 2 años, ¿verdad? Y después de esta respuesta le preguntábamos por qué, ¿no? Porque dentro de las mejores prácticas de la redacción de una encuesta está la pregunta y contrapregunta, o sea, validar la coherencia o la consistencia de esas preguntas, ¿no? Porque si, de nuevo, vayamos a residencial, dice, bueno, ¿usted tiene ganas de que en el rooftop, en el último piso, haya una pileta climatizada? Sí, por supuesto, me encantaría. A ese edificio me muero de cabeza. Si tiene pileta climatizada con vista al río, por supuesto. Y ahora, en otra de las secciones de la encuesta, dice, ¿usted puede pagar una expensa de 5.000 pesos? O de 20.000, perdón. ¿Usted puede pagar una expensa de 30.000, 40.000 pesos? No, ni loco. Entonces, bueno, ¿cómo? Digo, esa contrapregunta es la que valida la coherencia y de que esa encuesta no la tengamos que descartar, digamos, ¿no? Porque, traducido, la primera respuesta habla de lo que quiere, ¿sí? Y la segunda habla de lo que puede, ¿sí? Entonces, en la intersección de estas 3 patas, ¿no? De qué necesita, qué quiere, qué puede pagar, radica la conclusión final, ¿sí? Entonces, las mejores prácticas para la redacción de una encuesta están en estas contrapreguntas para validar su coherencia. Entonces, ¿por qué le pregunto? Para el que contestó solo oficina, miren por qué. Comodidad 29% y 29% ambiente profesional y ambiente tranquilo, ¿sí? Ambiente tranquilo dice 21%, ¿no? Básicamente, redondeando, son 3 los drivers de compra del que eligió de la oficina, ¿no? La comodidad, el ambiente profesional y la tranquilidad, ¿no? Probablemente, cuando pase la ola, ¿no? Cuando se retire la ola, probablemente vuelva
alguna de estas tres variables, ¿no? Hoy probablemente salga la tercera, la del 17%, la de coworking y departamentos, con practicidad, no trasladarse, etcétera, pero ambiente tranquilo, ¿no? Los que tenemos muchos hijos, o los que no tengamos la infraestructura, por lo que sea, de nuevo volvamos a elegir oficinas, ¿no? Y miren, ¿qué tendría que tener, beneficio específico, un edificio de oficinas para que decidiera instalarse ahí? Seguridad, primero de todo, cocheras, bueno, y aire acondicionado, gimnasio, bueno, decimos en términos generales, ese es un tip que les doy, una característica para que tenga peso, digamos, en la decisión, debe tener por encima del 5%. El 5% es prácticamente aleatorio y no deberíamos tenerlo como concluyente o no lo deberíamos tener en cuenta. Entonces, para que empiece a tener relevancia, le damos bolilla a las 10%, 13, 17, ¿ok? Por supuesto, esto es estadística, ¿sí? No es ingeniería, ¿no? No es una integral y que da un número perfecto, ¿no? Esto hablamos con personas, que le preguntamos qué quieren, en determinado contexto, que las personas cambian de necesidades, cambian de humor, etc. Entonces, ojo con estos porcentajes, con estas devoluciones, que no es matemática perfecta, ¿sí? No es ingeniería, esto es estadística, ¿de acuerdo? Entonces, la estadística se toma ciertos márgenes a la hora de tomar alguna definición o conclusión, ¿no? Alguna decisión de negocio. A ver, alguna... a ver. Sin dudas, en Quilmes se busca la seguridad. Y hoy por hoy, vamos a... Creo que no hay cambio de hábito ni nada al contrario, cada vez se va a intensificar más. Por supuesto. Mirá la definición de amenities. ¿Practica deportes? 55% sí. A diferencia, hace 2 años, ¿eh? Y uno diría, bueno, deporte 90%, 80%, ¿no? Y mirá, es mitad y mitad, ¿no? Entonces, ojo con las percepciones, y que después, y esto habla del tamaño de la muestra, ¿sí? Si esto se lo pregunto justo a 3 gorditos, y probablemente el 45 sea 80-20, ¿no? 90-10, si yo amplío el tamaño de la muestra, no sé por qué se ríe Leo Pérez, si yo amplío el tamaño de la muestra a 140, 200 personas, bueno, ahí es donde empieza a tener coherencia. Y mira, 55, por redondear, mitad y mitad. Entonces, no es que el 90% practica deporte. Entonces, ojo con el espacio, con el protagonismo que le doy en un edificio o en un concepto, en un condominio, que yo pensaba que todo es deporte, un gimnasio gigante, cuando la verdad es que la otra gente prefería un espacio de lectura, un espacio de coworking, ¿no? Para sentarse, recibir a alguien, estar en un sillón, escuchar música, ¿no? Y no todo es deporte, ¿no? Esto habla de este mitad y no un 80-20, ¿de acuerdo? O escuchar música clásica en un lugar más tranquilo, ¿no? Diría Leo Pérez. Y el área de gastronomía. O en el área de gastronomía, o en algún más. Me sorprende justamente, mira, estaba mirando la de al lado, ¿no? Que habla de áreas comercial propia, un 60% no. No, sí, 60% no. Esa me descolocó un poco. Y mirá qué rubros quisiera, ¿no? A ver, cuando vos decís un área comercial propia, también, por eso de nuevo vamos a la interpretación, ¿no? ¿Por qué te sorprende uno juega entre la practicidad, ¿no? De que baja y puede encontrar, y mirá qué es lo que, la voy a ampliar un poquito, Sí. Ahí va. Fíjate, de los que quieren área comercial, mirá, el cajero, mini mercado, la farmacia, el cafecito, la heladería, la ferretería, la carnicería. Resumiendo, es lo que vos necesitas el día a día, ¿no? Claro. El servicio de proximidad, como se llama. ¿Ok? Entonces,
como contrapartida, ¿no? Igual 40% no es poco, ¿no? Habría que hablar de dimensiones. A ver, si fuera 80-20, y probablemente no pongo un área comercial, pero 40%, y si le pones un grado de error mitad y mitad, exagerándolo, creo que justifica un área comercial. Podríamos hablar de dimensiones del área comercial, es otra conclusión distinta, ¿no? Pero una lectura, otra posible lectura, ¿no? A ver, yo lo que los invito es sentarse a pensar distintas interpretaciones, fuercen distintas interpretaciones, que ahí es donde genera el verdadero valor agregado. Este 60% que nadie destacaba, ¿por qué podría ser? A ver, pónganse la imagen y con esto nos despedimos, así se pueden ir a sus Yo casas. hubiese esperado que sea exactamente al revés el porcentaje, incluso mucho ¿Por más qué amplio. 60% no? ¿Por la seguridad puede ser? Son todas verdades parciales, ¿verdad? Son todas verdades Claro. parciales. Ni sí ni no. Si vos le Pero ¿no preguntás a... habría que preguntar eso en la encuesta? Por supuesto, claro que sí. Por supuesto. A ver, son todas verdades parciales y la respuesta de Leo es parte de una muestra, ¿no? Y que entra en una estadística. Ahora, una posible lectura de ese 60% no, es que puede ser que tener un área comercial propia implica que venga gente de afuera, que haya mucho alboroto, que haya autos extraños, que haya que no tenga lugar para estacionar en la calle, porque esto va a ser un barrio abierto, un distrito abierto, no es un gran barrio cerrado, digamos, con áreas comerciales y demás, de oficinas. No, este es un distrito que se integra a la ciudad de Quilmes abierto, como abierto, es la mejor forma de integrarse, ¿no? Entonces, los invito a que hagan estas lecturas distintas, ¿no? Y que son todas, insisto, ninguna es error, salvo alguna que sea burda, ¿no? Muy, muy equivocada, pero después son todas verdades parciales y que hay que atenderlas, ¿no? Y que en esa intersección entre estas todas verdades parciales sale un producto, en este caso un amenity específico, ¿no? No Porque vos lo que... preguntaron por qué no, en la encuesta. no recuerdo, no lo recuerdo, sinceramente. Se llama encuesta de no compra, digamos, ¿no? A ver, hay otra verdad. En las encuestas, si yo pongo el 100% de las variables y todo lo que quiero saber, es una encuesta de 5 horas seguidas, ¿no? Y eso es impracticable en la encuesta, ¿no? En la entrevista personal tengo un poquito más de tiempo, se profundiza más en cada respuesta, pero tampoco tanto, ¿no? A lo sumo 1 hora y media si tengo confianza y le doy un rico café y una buena masita seca rellena con buen dulce de leche. Si no, va a estar complicado pasar la hora y media, ¿no? Salvo que sea muy amigo y esté esperando a ver el partido de Schwarzman. Entonces, bueno, no tiene otra cosa que hacer y bueno, me contesta preguntas mientras esperamos juntos para ver la final. Pero si no, la verdad es que, y ni hablar una encuesta en la vía pública, incorporar el 100% de las preguntas es muy, muy difícil, ¿no? Eso es una de las variables que tenemos que tener en cuenta cuando la confeccionamos de acuerdo a la metodología, la herramienta que decidimos utilizar. Una encuesta en la calle, en la vía pública, no puede ser muy larga, tiene que estar, por supuesto después la podemos complementar con otras, con encuesta digital, con entrevistas personales, ¿no? Como para redondear la información. Pero una encuesta en vía pública no puede ser más de 20 minutos, media hora lo sumo parado como mucho, ¿no? Y con un ejercicio de la encuesta muy, muy, muy importante en términos del ejercicio del encuestador, de cómo hacerla, de la ejecución, y la redacción de las preguntas y la simplicidad, sobre todo en términos de la respuesta, ¿no? Y que no peque por simple en ambigüedad y que no me dé información de calidad, ¿se entiende? Entonces, la encuesta es muy sensible, tiene muchísimas variables a tener en cuenta y que afecta directamente a la información que me va a devolver, ¿no? O en ambigüedad, o en calidad, o en incoherencia, ¿no? Por eso el estudio de demanda es todo un tema en sí mismo y que no es para cualquiera, no es para cualquiera. Fernando, Esas...
Te quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento, desde el punto de vista de los tiempos, haces el estudio de mercado respecto del terreno, dado que ambas cosas son fundamentales, tanto el estudio de mercado como la tierra? ¿Identificás la tierra, haces el estudio de mercado? ¿Identificaste la zona y haces el estudio de mercado? ¿Señaste la tierra y haces el estudio de mercado? Pues supongo que lleva tiempo todo esto. Sí, voy a dejar de compartir y charlamos. Ahí va. Cara a cara. Ahí está. ¿Cuántos quedamos? ¿Nosotros 6? Mirá, es una muy buena pregunta. El timing ideal de una investigación de mercado es antes de la compra de la tierra, ¿sí? Ese es el timing ideal. Ahora, después de 15 años de dedicarme a esto, te diría que el 95% de la gente que me ha contratado ya tiene la tierra. ¿Está bien? Entonces cambia la pregunta. De una pregunta ambigua, como la que me hacías recién, a ver, ¿en qué zona, para qué producto me conviene esta tierra? ¿En qué zona y qué producto me recomendás que compre? Es una pregunta tan ambigua que la investigación de mercado me va a tardar un montón de meses y después voy a tener que hacer una investigación de mercado de la conclusión, ¿no? Si me da el residencial, voy a tener que hacer un estudio de mercado del residencial. En cambio, si yo ya tengo la tierra, bien o mal, porque, no sé, la heredé, porque me la dieron en parte de pago, porque la compré barata, ¿no? Barata entre comillas, tengo que validar todavía si es barata, en fin, porque hago land banking, es una empresa que compra y compra tierra y se asegura, digamos, el trabajo a futuro, y después me preguntan, bueno, con esta tierra, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿No? Y que es otra pregunta. Pero te diría que a pesar de que el timing es el que vos proponés, el timing ideal es el que vos proponés, el timing real en la práctica es el que te cuento, ¿no? El 95% de quien encara una investigación de mercado es ya con la tierra en la mano. ¿Y qué tiempo te lleva un estudio de mercado, aproximadamente? Dependiendo, lo que te decía recién, la complejidad de un estudio de mercado radica en la cantidad de usos que tenga dentro. Cuanto más usos, es como incluir varios estudios de mercado dentro del estudio de mercado matriz, ¿no? Claro. Por ejemplo, Ciudad tiene oficinas, residencial, Claro. retail, hotelería, salón de eventos. Cada uso merece una investigación de mercado propia, ¿se entiende? Entonces, en esta etapa, porque después caería en desactualización, nos enfocamos en el residencial, porque probablemente toda esta etapa 1 haríamos foco en el mercado residencial y después... ¿Y qué tiempo te lleva el estudio de mercado residencial? Dependiendo el volumen y dependiendo el área de influencia primaria, sobre todo, digo, en términos de tamaño de la superficie a relevar, ¿no? Y por supuesto, en términos de recursos que yo ponga, ¿no? Si pongo 50 personas a relevar, me voy a tardar menos que poner 2 personas a relevar, independientemente del tamaño del área a cubrir, ¿se entiende? Entonces, bueno, hay varias, pero ponele un estudio de demanda, medianamente 3 meses. Okay. De punta, desde que salgo a campo, logro la información, consolido la información y luego la interpreto y genero el documento final, que eso lleva un montón de tiempo, porque es cranear y cranear y cranear, digamos, ¿no? Entonces, mínimo 3 meses, perdón, incluyendo estudio de oferta, ¿verdad? Estudio de oferta y estudio de demanda. Dependiendo de los recursos que le ponga. Si yo, una persona, voy a hacer el estudio de oferta, además voy a hacer el estudio de demanda, olvídate, voy a tardar 1 año en hacerlo, ¿no? Además, es imposible hacer un estudio de demanda con 2 personas, ¿no? Va a ser... Cuando termine ya va a quedar desactualizado. Sí, Leo, levantabas la mano. Consulta por informe estadístico, en Sí. referencia al movimiento comercial del mercado de acuerdo a los distintos corredores o el movimiento particular que pueden llegar a tener la región, porque no todas las regiones son iguales. La pata del estudio estadístico habla de en qué mercado voy a desembarcar. Y son todas fuentes de información secundaria. ¿Qué quiero decir con esto?
es información dura. Por ejemplo, el colegio de escribanos, a ver cantidad de escrituras. El municipio, qué cantidad de metros cuadrados permisado y por qué, qué rubros, ¿no? Si son locales, si es vivienda unifamiliar o multifamiliar. Cantidad de despacho de hormigón. Después voy al municipio y, no sé, me dan la zonificación, no sé. Toda esa información es estadística, está a mano, es gratis, quizás un poco más artesanal y no la consigo todo por internet y me tengo que acercar a las distintas reparticiones, pero es información estadística, dura. El censo, que lamentablemente se postergó, que todo el mundo estaba deseando actualizar la información. Todos estos son fuentes de información secundaria y que es estadística, y que tiene un montón de información interesante. Pero bueno, sirve más para entender y aterrizar o visualizar en qué tipo de área estoy desembarcando, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si damos por finalizada la sesión? Quedamos poquitos hoy. Gracias, Fer, sos muy capo, me encantó, estuvo buenísimo. Gracias, Jorge, ¿no? ¿Qué tiempo te llevó la investigación de mercado de Cuidad? Punta a punta, casi 5 meses. Bien. ¿Residencial o todo? ¿Residencial? No, residencial y oficina, como yo te mostré, porque en la encuesta yo puedo incluir 2 rubros sinérgicos sin que maree a la persona, ¿no? Porque si yo quiero poner, no sé, hotelería con residencial, estoy haciendo un lío bárbaro, no voy a tener ni uno ni otro, ¿sí? Entonces, Estás confundiendo variables. No, pero aparte haría la encuesta larguísima, Sí. quizás el que conoce uno no conoce el otro, en fin, me estaría embarrando muchísimo. Pero, por ejemplo, un loteo, y que hay una sección donde valida un área comercial pequeña de asistencia o de servicio de proximidad, y es muy sinérgico, ¿sí? Y esta gente que está evaluando mudarse a un loteo, y probablemente me conteste un montón de cosas al respecto, ¿entendés? Entonces puedo evaluar las 2 cosas, pero tienen que ser sinérgicas y tienen que ser coherentes entre una y otra, y que no me agrande la encuesta a que sea impracticable, digamos, no logre nunca completar una encuesta con ganas, ¿no? Claro, con datos reales. Sí, por supuesto, con datos reales. Bárbaro. Bueno, gente, hacé el módulo 3, así nos contás más de ese caso. Sí, con muchísimo gusto, ya la pongo en compromiso a Nadia. Directamente, solo el caso, y a ver, slide por slide. Por supuesto, va a tener más jugo, más sentido para comunidad Quilmes, porque es de Quilmes, ¿no? Y que va a estar bueno debatir, digamos, uy, mira esto, así como hizo Nadia recién, mira vos, me sorprende, y bueno, ahí está la interpretación que le damos cada uno, ¿no? Y ahí está la riqueza, ¿no? Probablemente después de 2 años, algunas cuestiones estén totalmente desactualizadas, hayan cambiado Estaría bueno, Fernando, que también contaras cómo a partir de esta investigación, cosas que estaban previstas se modificaron. Exactamente. Algo que estaba en mente, que se cambió porque el mercado te da otra cosa, o la zona te da otra cosa. U otras. De hecho, si nos remitimos a la encuesta, el 40% decía que, o el 60% decía que distritos no, sin embargo están armando dentro del proyecto un distrito, con lo cual esa ya creo que fue una decisión que no se miró un poco la encuesta, sino que se siguió por... La intuición que había, o la idea del proyecto. Claro. No, pero a ver, 40% no es despreciable, ¿no? Y además ese 40%, y el 40%, todos me dijeron servicio de proximidad, ¿no? Entonces, no es estamos locos. El tema es saber dimensionarlo, ¿no? Cuando me identifico un nicho... Aparte, a veces la experiencia comercial es la que te va orientando.
Exacto, o direccionado a otro aspecto que no estaba pensado quizá. No, hay rubros que son, que te dan masa crítica, ¿sí? Entonces, que son convocantes y que necesita la masa crítica para trabajar y es sinérgico porque una cosa genera la otra y llama a la otra. Un centro comercial, sin duda, primero, a ver, ese huevo y la gallina, ¿no? Primero, el residencial, para darle masa crítica, para el tipo que alquila un local pueda pagarlo, digamos, ¿no? Probablemente al primero le tengas que subvencionar un poquito, qué sé yo, y después hasta que suba el valor del metro cuadrado del local comercial sea carísimo porque ya tengo un distrito que come de ese local comercial, digamos. Pero bueno, primero hay que generar el residencial para darle masa crítica que consuma de ese local comercial, ¿entendés? Entonces, el retail, locales comerciales, sin duda es sinérgico y te genera volumen, te genera gente que pasa ya sea de adentro o de afuera, y si es de afuera mejor, así tiene ganas de estar adentro y vendemos más, ¿sí? Entonces, te diría que justo ese rubro es incuestionable, pero porque es ese rubro, ¿no? Ahora vos me decís hotelería, y bueno, probablemente sí sea un poco más cuestionado. Creo que Pero acaba de... capaz que es cuestionado por desconocimiento, ¿eh? Sí, bueno, por supuesto, esto es decidir con información, es lo que dije en la primera Ujú, clase. Decidir ujú. con información. Si no es de estómago. Y Claro. decidir de estómago es un capricho, y la verdad que los caprichos, nada, se basan en lo que se le En antojó eso, en caprichos. a Entonces puede estar bien, mal, quién sabe. Está la moneda en el aire, 50 y Ujú, 50. exacto. Bueno, gracias Eh, Fer, gracias a bueno, todos, que tengan una bella noche, descansen, Gracias, chicos. Fuerte nos vemos abrazo. gracias. la próxima. Bueno, nos vemos el viernes que viene a priori, los que puedan. Los que Dale. tienen, los que tienen la posibilidad de ver la luna, que la vean. Me encantan esas cosas, así que ya me voy a ver la luna. Nos vemos, Gracias, chicos, gente. que anden bien. Chau, chau, gracias.